Imagina una noche tranquila, en el norte de Londres, una casa común, en una calle como cualquier otra, pero de repente los objetos comienzan a volar, los muebles se arrastran por el suelo y una voz grave y antigua resuena desde la garganta de una niña de 11 años. ¿Te atreverías a quedarte? Hoy vamos a sumergirnos en la oscuridad de uno de los casos paranormales más documentados y aterradores de la historia, el poltergeist de Enfield, un suceso que incluso hoy sigue helando la sangre a quienes se atreven a escuchar su historia. Todo comenzó en agosto de 1977, en el número 284 de Green Street, en Enfield, un barrio tranquilo de Londres. Allí vivía Peggy Hodgson, una madre soltera, con sus 4 hijos llamados Margaret, Janet, Johnny y Billy. La vida era normal hasta que una noche, la normalidad se hizo añicos. Janet y su hermano Johnny se quejaron de que sus camas se movían violentamente. Al principio, Peggy pensó que era una broma de niños, pero cuando entró a su habitación, una pesada cómoda de madera se deslizó por el suelo, sola, como si una fuerza invisible la empujara. El pánico se apoderó de ella. Sabiendo que no podía moverla sola, empujó el mueble a su lugar, solo para verlo deslizarse de nuevo. Aterrorizada, Peggy sacó a sus hijos de la casa y corrió a casa de sus vecinos, los Nottingham. Cuando el señor Nottingham entró a investigar, él mismo escuchó una serie de golpes inexplicables que parecían venir de las paredes y el techo. No había explicación lógica. Fue entonces cuando decidieron llamar a la policía. Un agente llegó, escéptico como era de esperar, pero su escepticismo se desvaneció cuando presenció con sus propios ojos cómo una silla se levantaba del suelo y se movía a unos metros sin que nadie la tocara. El informe policial de ese día simplemente decía sucesos inexplicables. Era solo el comienzo de una pesadilla que duraría más de un año. Los fenómenos se intensificaron rápidamente. Pequeños objetos como canicas y piezas de Lego comenzaron a volar por el aire, a menudo calientes al tacto. Se escuchaban gruñidos y ladridos de perro donde no había ninguno. La familia estaba al borde del colapso, viviendo en un estado de miedo constante. Desesperada, Peggy contactó a los medios de comunicación, y el periódico Daily Mirror envió a un reportero y a un fotógrafo. Lo que encontraron fue tan desconcertante que el periódico contactó a la Sociedad para la Investigación Psíquica. Fue así como entraron en escena 2 hombres que se volverían cruciales en esta historia: Maurice Grass y Guy Lyon Playfair. Grass, un inventor y miembro de la sociedad, acababa de perder a su propia hija, casualmente llamada Janet, en un trágico accidente, y sentía una conexión personal con el caso. Playfair era un escritor y polígrafo con experiencia en investigaciones paranormales. Juntos, se propusieron documentar todo lo que ocurría en esa casa. Pasaron meses allí, instalando cámaras, grabadoras de audio y sensores de movimiento. Lo que registraron sigue siendo objeto de un intenso debate hasta el día de hoy. La actividad paranormal parecía centrarse en la joven Janet, de 11 años. Era como si ella fuera el epicentro de la tormenta. Los investigadores la vieron levitar en su cama, ser lanzada violentamente por la habitación por una fuerza invisible y entrar en trances profundos. Pero lo más escalofriante estaba por llegar. Una voz gutural, masculina y áspera comenzó a hablar a través de Janet. Afirmaba ser Bill Wilkins, un hombre que había muerto en esa misma casa años atrás. Las grabaciones de esta voz son realmente inquietantes. Utilizando las cuerdas vocales de Janet, Bill contaba detalles de su vida y de su muerte, que luego fueron corroborados. Dijo que había muerto de una hemorragia cerebral mientras estaba sentado en una silla en la esquina de la sala de estar. El hijo de Bill Wilkins confirmó más tarde que así fue exactamente como murió su padre. La voz era burlona, a veces grosera, y parecía disfrutar del miedo que causaba. En una famosa entrevista grabada, se le preguntó a la entidad por qué atormentaba a la familia, y la voz respondió: porque me gusta. La casa de Enfield se convirtió en un circo mediático. Reporteros, investigadores, psíquicos y escépticos de todo el mundo acudían para presenciar los fenómenos. Las fotografías capturaron momentos impactantes como Janet aparentemente levitando en el aire, muebles volcados y objetos suspendidos en pleno vuelo. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Muchos acusaron a las niñas, especialmente a Janet, de fingir todo. Alegaban que las voces eran un truco de ventriloquía y que los objetos los movían ellas mismas cuando nadie miraba. Es cierto que las niñas fueron sorprendidas en una ocasión fingiendo algunos sucesos. Admitieron haber doblado cucharas y haber intentado crear algunos efectos para ver si los investigadores se daban cuenta, explicando que a veces, cuando los fenómenos reales cesaban por un tiempo, sentían la presión de producir algo para los observadores que esperaban constantemente. Esto, por supuesto, arrojó una enorme sombra de duda sobre la autenticidad de todo el caso. Los escépticos lo vieron como la prueba definitiva
definitiva de que todo era un engaño elaborado por dos niñas que buscaban atención. Sin embargo, los defensores del caso, incluidos Grass y Playfair, argumentaron que, si bien pudieron haber fingido en algunas ocasiones, era imposible que hubieran fabricado todos de los fenómenos. ¿Cómo podrían dos niñas mover muebles pesados con tal fuerza? ¿Cómo podría Janet, una niña de 11 años, producir esa voz gutural y profunda durante horas sin dañar permanentemente sus cuerdas vocales? Los médicos que la examinaron no encontraron ninguna explicación para ello. Además, más de 30 testigos independientes, incluidos policías, periodistas y vecinos, afirmaron haber presenciado eventos paranormales que no podían ser explicados racionalmente. La actividad en la casa continuó durante meses, con periodos de intensa actividad seguidos de una calma tensa. La familia estaba emocional y físicamente agotada. Los objetos no solo se movían, sino que a veces eran lanzados con violencia, causando lesiones menores. Las noches eran una tortura de golpes, voces y apariciones. La familia incluso recurrió a un sacerdote para que bendijera la casa, pero los fenómenos persistieron. Parecía que ninguna intervención humana o divina podía detener a la entidad que se había apoderado de su hogar. Finalmente, a finales de 1978, la actividad paranormal comenzó a disminuir gradualmente. Los golpes se volvieron menos frecuentes, los objetos dejaron de volar, y la voz de Belle Wilkins se desvaneció, tan misteriosamente como había aparecido. La familia Hodgson pudo poco a poco recuperar algo de normalidad, aunque las cicatrices emocionales de esa experiencia nunca desaparecieron por completo. Vivieron en esa casa durante varios años más, y aunque los fenómenos más violentos cesaron, Peggy Hodgson afirmó que siempre sintió una presencia en la casa, hasta el día en que se mudó. Décadas después, el caso Enfield sigue siendo uno de los misterios más fascinantes y controvertidos del mundo paranormal. ¿Fue un engaño magistralmente orquestado por unas niñas inteligentes? ¿O fue una manifestación genuina de una fuerza sobrenatural que la ciencia no puede explicar? La gran cantidad de pruebas documentadas, incluyendo horas de grabaciones de audio y fotografías, lo distingue de otros casos, y aunque las dudas persisten, es difícil descartar por completo los testimonios de tantos testigos y la angustia real de una familia atrapada en una pesadilla. La historia del poltergeist de Enfield nos recuerda que hay rincones del mundo y de la experiencia humana que aún no comprendemos. Nos obliga a cuestionar los límites de nuestra realidad y a preguntarnos qué horrores pueden acechar justo al otro lado del velo. Ya sea que creas en lo paranormal o no, la historia de la familia Hodgson es un relato escalofriante sobre el miedo, la duda y lo desconocido. Gracias por acompañarme en este viaje a la oscuridad. Si te ha gustado este video y quieres explorar más misterios como este, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.